Debate. Sí. Debate o intervenciones, no lo sé.
Hola, buenos días. Yo creo que vamos a empezar porque llevamos 36 minutos de retraso, entonces creo que vamos a dar comienzo a la segunda mesa, titulada Las auditorías retributivas, brechas salariales y planes de igualdad en las universidades. Esta mesa es una mesa que no habla tanto desde el punto de vista de nosotras, las diferentes unidades de igualdad, sino externo, un punto de vista externo también del trabajo que venimos realizando, y por ello es una mesa mucho más técnica. Y tenemos el gusto y el placer de compartir esta mesa con tres personas, que son, por un lado, Eduardo García Ochoa, que es de la UBA, pero que es el técnico que veremos ahora que nos ha dado los datos para la auditoría retributiva, a Hanna Calvo y a Gemma Guerra. Y entonces va a comenzar con su presentación Hanna Calvo, que es asesora del gabinete del ministro de Universidades, es socióloga, experta en género y migraciones, licenciada en la Universidad de La Coruña. Ha participado en distintos movimientos y además ha sido también asesora de comunicación, de política comunitaria del Ayuntamiento de Madrid en el tiempo de Carmena. Pues nada, bienvenida a nuestra universidad y puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Rosalba. Buenos días, mi nombre es Hanna Calvo, como me presentaban. Soy la responsable de igualdad en el gabinete del ministro de Universidades. Aunque con muchas de vosotras ya he trabajado directamente a través de la coordinadora o de otras iniciativas. Lo primero, muchas gracias por invitarme y por invitar al Ministerio a participar en este encuentro anual entre las unidades de igualdad. El año pasado entré online porque tenía COVID, este año con elecciones siempre he movido el Congreso de Ruijeu. Muchas gracias por la paciencia porque, como han sido estas últimas 2 semanas, pues he tardado en entregar los materiales, etcétera. Tengo el encargo hoy de hablar aquí de brecha salarial y explicar un poco los resultados de los 2 informes que hemos hecho durante la legislatura. Hicimos un primer informe, que fue un informe piloto, y ahora vamos a presentar el próximo 13 de junio el primer informe con todas las universidades. Como muchas ya sabéis, el tema de brecha salarial es un tema difícil de abordar de una manera particular en las instituciones públicas, porque se les da por supuesto que es imposible que haya brecha porque los puestos son objetivos, entonces ninguna característica de género, racializada, etcétera, puede influir en digamos, puestos de índole pública, en función pública. De hecho, en las propias administraciones es muy difícil por ese mito de que es imposible que exista esa brecha salarial. Cuando entramos al Ministerio nos encontramos con que no había datos exhaustivos. Desde luego no había muchos informes y desde luego no eran ni lineales ni todo lo exhaustivos que precisaba el sistema universitario. Por eso nos propusimos iniciar un registro periódico de la brecha salarial en el sistema universitario. La idea es que se produzca aproximadamente 1 o 2 por legislatura, cada 3 años, y arrancamos con un piloto al inicio precisamente porque necesitábamos testear la metodología y la extracción de datos. Ese estudio lineal nos permitiría comparar la aplicación de medidas, es decir, identificamos una brecha salarial desde las universidades en el marco de autonomía. Se aplican medidas para corregir esa brecha salarial entre hombres y mujeres y a los 3 años se vuelve a medir si esas medidas han sido efectivas o no. Entonces, os quería comentar brevemente el informe piloto que hicimos, aunque supongo que muchas ya lo conocéis porque lo presentamos en 2021. En este estudio participaron 20 universidades, lo hicimos con un convenio de colaboración que tenemos entre ANECA, CRUE Igualdad y el propio Ministerio, y lo desarrollaron investigadoras de la Universidad de La Coruña con la supervisión de Pilar Carrasquel, Montserrat Golías y Matilde Masó. La idea de este estudio piloto era precisamente testear
La propia metodología, el sistema de recogida de datos, que ahora nos contaréis desde las universidades cuánto no os gusta, y que luego fuera extensible al conjunto del sistema universitario. Como aquí hay muchas expertas en este tema y habéis participado en el propio informe y en el envío de datos, tampoco no voy a pormenorizar, simplemente puntualizar que la brecha salarial de género, que la definición que hemos usado es la diferencia entre las retribuciones brutas anuales medias de mujeres y hombres expresadas en porcentajes. Encontramos durante el estudio piloto diferencias significativas en las retribuciones de ambos sexos, especialmente en los complementos salariales, que es la parte donde se puede dar la discriminación indirecta, aunque bueno, de indirecta no tiene mucho, pero me refiero que en el salario base no encontramos grandes diferencias precisamente por esta característica de los puestos públicos, ¿no? con características objetivables en los salarios. Sin embargo, en los complementos, que la atribución de ellos ya tiene que ver con otros elementos de discriminación indirecta, aquí sí se encuentra una gran diferencia. Pues nos encontramos que una brecha salarial global en el sistema universitario público del 10,9%, procediendo el grueso de esta brecha de los complementos salariales, donde la cifra alcanzaba el 16,7%. La brecha, bueno, como os comentaba, el salario base es mínima, cercana al cero, cuando tenemos en cuenta todos los valores agregados. Cabe recordar que se trata de empleo públicamente altamente regulado y es importante destacar que los complementos constituyen la forma a través de la cual se retribuyen los méritos investigadores y la participación en otras actividades, como la docencia, la coordinación de posgrados propios, etcétera, u otras actividades de investigación, que es donde más encontramos una brecha más amplia. Los mecanismos de dicha discriminación apuntan a la existencia de barreras culturales y sociales, según el propio informe y lo que encontraron las investigadoras, que dificultan la acumulación de méritos investigadores y docentes evaluables por parte de las mujeres, sobre todo en los inicios de la carrera académico-docente, y que repercuten en todo el desarrollo. Además, ahora profundizaré en eso, pero el impacto de las responsabilidades de cuidados se nota particularmente en los complementos salariales. Por supuesto, estamos hablando del complemento de destino, el específico, los trienios, los quinquenios, los sexenios y la remuneración por proyectos de investigación. Estos son los complementos que se estudiaron en el informe piloto. Como os decía, no voy a profundizar en todos los resultados del informe, pero sí que hay dos temas que nos parecía que era interesante destacar. Por un lado, la brecha por grupo de edad, que es en la franja de 30 a 39 años, donde suele haber una asunción de elementos de cuidado por parte de las mujeres, independientemente de dónde se trabaja. Por un lado, por el inicio de la edad media, de la edad reproductiva, y por otro lado también por la asunción de cuidados de mayores. En esta franja, como veis, hay una brecha mucho más significativa que en el resto de franjas de edad, que está alrededor de un 3%, y el otro espacio donde se nota una brecha enorme es en el complemento por participación y liderazgo en proyectos de investigación, donde la brecha aumenta hasta un 41,4% entre hombres y mujeres en el sistema universitario, que es muchísimo. Se deduce básicamente que los varones tienen un acceso mayor al ingreso de este tipo de complementos, probablemente por una menor carga de trabajo reproductivo en el hogar y así más disponibilidad para involucrarse en grupos de investigación, pero también porque el acceso a este tipo de proyectos se facilita desde posiciones más estables y con mejores condiciones laborables, que son las que tienen los hombres, y entonces funcionan mecanismos de solidaridad masculina a la hora de establecer estas posiciones. Nos dimos cuenta también que a través de estudio cualitativo y cuantitativo también, durante la pandemia, por ejemplo, el aumento de publicaciones por parte de hombres durante los propios permisos de cuidados, etcétera, es muy significativo con respecto a las cargas que se asumen durante las bajas las mujeres y los hombres. A los hombres les permite publicar más y a las mujeres bajar el ritmo de publicación. Como vamos a presentar el informe el próximo 13 de junio, sí que me han permitido adelantar algunos de los datos, pero os animo a venir presencialmente a la presentación pública o a seguirla por streaming. Hemos hecho el informe
grande que hemos pasado de 20 universidades a todas las universidades públicas. Se han excluido a las internacionales por tener una estructura, una RPT de PDI totalmente, bueno, poco comparable, diferente, pero están las 48 públicas. Mantenemos el convenio que quedará vigente para la próxima legislatura entre CRUE, ANECA y el Ministerio de Universidades. Y en este caso sí ha habido un cambio en las investigadoras, que en este segundo informe son investigadoras de la Universidad del País Vasco, Mariluz de la Calvarredo, Aitziber Echevarreta, Arcaiz Galvete y Elena Martínez Tola. Vuelve a supervisar Pilar Carrasquel de la UAB. Y sí que os voy a adelantar, por un lado, que se ha producido un ajuste en la brecha. No podemos decir aumento porque al ser 20 universidades versus todas las universidades públicas, pues aunque la cifra aumenta, en realidad la consideramos un ajuste, y cuando será verdaderamente comparable será en el siguiente informe. Se ha identificado una brecha salarial global del 12,7%, mayor que la del piloto, como os decía. La brecha que encontramos en los complementos también se ajusta y sube a un 19,1%. Y es de especial interés que se mantenga el seguimiento de estos diferentes complementos y que muchas de las medidas que podáis tomar en las universidades, no solamente de registro, sino de medidas para reducir la brecha, estén centradas en estos complementos. Según los resultados obtenidos, una parte de esta brecha salarial puede relacionarse con la menor antigüedad media de las mujeres en las universidades españolas, pero también se evidencian otros factores, tales como la segregación laboral, horizontal y vertical, y el acceso a los complementos relacionados con las actividades de investigación, exactamente igual que se había identificado en el piloto. Estas cifras, bueno, como os decía, hay diferentes fenómenos que las explican. Hay una escasa presencia de mujeres en los puestos más altos de la jerarquía institucional. Se ha hecho una identificación de un sistema de obstáculos a lo largo de la vida académica que va frenando la carrera docente e investigadora de las mujeres y que se va acumulando. Bueno, en el informe usamos el término de Nazaret Gallego de laberinto de cristal en lugar de techo de cristal, porque son diferentes dificultades que las mujeres investigadoras y docentes se van encontrando a lo largo de su carrera. Y toda una serie de pensamientos estereotipados, el uso de redes informales de poder que explican el conocido efecto Matilda, o cómo las investigadoras y científicas han sido invisibilizadas de manera sistemática y cómo esto tiene un efecto de invisibilización en las diferentes ramas de conocimiento y los referentes académicos que tenemos en cada una de ellas. Y, por supuesto, la diferente asunción de la carga de cuidados que comentábamos. Voy a ir terminando ya. Os quería comentar, y ya doy el paso a mis compañeras y compañeros, sobre la estrategia del Ministerio. Por nuestra parte, tenemos un contexto normativo, digamos, con una limitación de competencias muy clara por la autonomía universitaria, que respetamos y defendemos profundamente, y también por la propia competencia de las comunidades autónomas. Sin embargo, sí que nos parece que órganos de comunicación como la propia RUGEU o marcos legislativos favorables como los que podamos impulsar desde el Ministerio sí que pueden ir mejorando resultados de las medidas que vayáis tomando desde las propias universidades. Por nuestro lado, tomamos medidas normativas. Creemos que compartimos el objetivo con vosotras de eliminar la brecha salarial en el ámbito universitario y con los equipos rectorales también. Y hemos incluido varias medidas de tipo normativo en la LOSU y otros decretos, también el de creación de universidades, etcétera, para contribuir a la eliminación de esta brecha. En la LOSU, finalmente, en el propio preámbulo se ha reflejado, cito textualmente, la construcción de una universidad equitativa impregna el contenido de toda la ley. Así se establecen requisitos en materia de igualdad entre mujeres y hombres previos a la creación de una universidad, como los planes de igualdad o la eliminación de la brecha salarial y de toda forma de acoso. Está en la parte preliminar. Además, en el artículo 4 se especifica como requisito para su creación la existencia en las universidades de medidas para la corrección de la brecha salarial entre mujeres y hombres. También en investigación, innovación y transferencia hemos especificado que las comisiones de evaluación y selección de las convocatorias y proyectos serán de composición paritaria para tratar de contribuir a la desaparición de ese laberinto de cristal que comentábamos. Se promoverán por parte de las universidades proyectos científicos con perspectiva de género, que lo hablabais en la charla anterior, la paridad en los equipos de investigación, el aumento de mujeres como investigadoras principales, esto como medida a poder integrar desde las universidades en relación a ese complemento de investigación que
que presenta tanta brecha entre hombres y mujeres. Y en relación con el PDI se añaden también en la LOSU artículos con varios puntos que abordan de manera directa algunas de las causas que provocan la brecha salarial, como el tema de las actuaciones de conciliación y de corresponsabilidad de los cuidados, asegurando medidas que se puede asegurar las políticas de movilidad del profesorado y los regímenes de dedicación, y se incluye como obligatorio el plan de igualdad de recursos humanos y un plan de política universitaria de equidad. También, ya para terminar, y no me paso del tiempo, sí que nos parecía que por parte de las administraciones, o sea, que a la hora de abordar cualquier, digamos, desigualdad dentro del ámbito universitario, nos parecía que muchas problemáticas están interrelacionadas y que la brecha salarial no es una problemática aislada. Con lo cual, desde el Ministerio tenemos establecidas 3 líneas que veremos qué continuidad puedan tener en la siguiente legislatura en función de resultados. 3 líneas que nos parecen complementarias a la hora de abordar la brecha y otras temáticas, ¿no? Por un lado, esta línea propia de brecha salarial, el registro, recomendaciones por parte de expertas para que podáis usarlas en las propias universidades y que generen contenido legislativo que os sirva también para dentro de las universidades poder justificar medidas. Tenemos una línea de segregación por estereotipos de género en los estudios universitarios que nos parece que también es un factor que contribuye a la brecha salarial, y estamos ahora mismo elaborando estudios y campañas comunicativas de sensibilización. Hemos creado un grupo de trabajo interministerial que establecerá una línea de acción para la próxima legislatura también. Y una línea también enfocada a acabar con el acoso sexual en las universidades, que esta línea la venimos trabajando con la propia RUIGEU y también a nivel europeo. Nos parece que las diferencias jerárquicas tan presentes en los análisis de brecha son un factor fundamental en las situaciones de acoso y un factor, por supuesto, en caso de producirse situaciones de acoso, de ralentización en la carrera académica también. En definitiva, creemos que la aproximación a las problemáticas de desigualdad debe ser integral. Las problemáticas están interrelacionadas y parten de un mismo marco en el que habitamos en el sistema universitario, que es un marco patriarcal y desigualitario que desde el punto de vista del Ministerio es preciso eliminar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Hanna. Y ahora pasamos la palabra a Eduardo García Ochoa, que es el director técnico en materia de analítica de indicadores y prospectiva, dependiendo de la Secretaría General de nuestra universidad, de la UBA, desde septiembre de 2018, y es docente del programa de actualización tecnológica del cuerpo docente universitario promovido por el área de innovación didáctica para el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación desde mayo del 2016. Vamos, que nos da gran parte de la docencia en todas estas áreas al profesorado de la Universidad de Valladolid. Y cuando quieras, Eduardo, muchas gracias por asistir. Gracias, Rosalba. Bueno, buenos días. Yo vengo a contaros la sensibilidad que tenemos en los equipos de trabajo que involucró las 2 ediciones del estudio de la brecha salarial de género, y desconozco si en el resto de universidades los grupos de trabajo equivalentes, que supongo que tengamos una estructura similar, tendrán o no la misma sensibilidad, porque no nos hemos comunicado al respecto. Pero bueno, espero que haya experiencias que, si os veo a sentir, será señal de que hemos compartido. Y en cualquier caso vengo también a hacer un poco de Pepito Grillo. Gracias, Hanna, por recibir las críticas con tanta deportividad. Sí, intentaré pues un poco de cal y otra de arena, ¿no? Cuando haga detalle en alguno de los problemas que hemos detectado, va con una sugerencia de mejora, por lo tanto, que sea provechoso para todos. En la Universidad de Valladolid, las áreas de trabajo que han estado implicadas en estos estudios ha sido el área de responsabilidad social, claramente, específicamente la unidad de igualdad, y ya en la parte más técnica los diferentes servicios universitarios de retribuciones de profesorado, de investigación, y por supuesto el área TIC, que es el que recibe muchas de las peticiones de trabajo finales que los analistas digamos que digieren de la parte ministerial. El punto de partida fue en
2021, creo que fue en marzo, febrero, el primer trimestre de 2021, cuando recibimos la petición de datos para el piloto que comentaba Hanna antes, y se notaba que era un piloto porque tenía unas carencias bastante evidentes en relación, pues, el catálogo de datos que se pedían. Se nos pedía a las universidades qué tipo de cálculos hacer con esos datos, las definiciones de los cálculos no eran claras, no había materiales de apoyo suficientemente detallados y, bueno, pues recuerdo que hemos tenido que tener un diálogo intenso con Guillermo y con el resto de personas del Ministerio para intentar aclarar dudas que nos iban surgiendo, pero bueno, forma parte de lo que viene siendo un piloto que gracias a Dios, pues en la siguiente edición mejoró muy notablemente. También quiero recordar que en aquella época sucedió el post-tsunami de la pandemia, donde había que inventariar, recabar y publicar datos continuamente sobre cualquier tipo de actividad universitaria a nivel presupuestario, docente y de investigación, aproximadamente cada 3 semanas. Entonces, en las áreas de dirección de la universidad estábamos completamente saturados de peticiones de datos de lo más variopintos. Entonces, una primera sugerencia puede ser elaborar un calendario donde, conociendo cuál es el ritmo habitual de las universidades, pues se nos dé el tiempo o los 2 o 3 meses encajando esas peticiones de datos, vamos a decir, cuando menos daño hagan y no, bueno, de manera un poco sorpresiva, porque en la edición de 2021 el piloto fue al inicio en el primer trimestre, en esta segunda edición ha sido ya pasado el segundo semestre, me parece recordar. Entonces, bueno, que intentemos decidir qué momento es el más adecuado para lanzar estas peticiones de datos que no son triviales. Yo he recabado una serie de incidencias que he clasificado en estas categorías, va a ser muy rápido, no os preocupéis, y algunas de ellas me parecen que tienen un calado mayor que otro. Empiezo por el de las definiciones de las variables, con un ejemplo en concreto que en el caso de las personas que se ocupaban de elaborar la parametrización de los catálogos de los datos, pues acabaron decidiendo contrariamente a lo que indica el procedimiento, digamos, porque se habla de baja por nacimiento y adopción dentro del indicador accidente o enfermedad, en vez de responsabilidades familiares que a priori parecería un cajón más adecuado en el que incluirlo. No sé si después en el turno de palabra de intervención queréis comentar si habéis detectado otros indicadores que no estuviéramos todos muy de acuerdo en cómo han sido catalogados, o Hanna nos puede dar una orientación adicional, y en cualquier caso, pues lo que nosotros planteamos pues es un debate previo con las universidades para intentar encontrar o bien nuevos indicadores que incorporar, o bien eliminar o reclasificar con un consenso que sea útil para todas las partes. Perdonad que no se había puesto la captura del catálogo de datos y donde se indicaba, pues, digamos, esa disfunción en cuanto a la clasificación del criterio de la baja maternal. Luego también hemos sufrido dificultades, dada la heterogeneidad de los sistemas TIC de las universidades en cuanto a las versiones de software. Esto ya es un poco más específico porque el sistema UXI que usamos la mayoría de las universidades para la gestión de los recursos humanos, la mayor parte de las universidades utilizan la plataforma tecnológica que el proveedor sube a la nube en su propia infraestructura y las universidades la explotan desde allí, pero hay otro grupo de universidades, entre el que se encuentra la Universidad de Valladolid, donde somos más de tener el software instalado en nuestras plataformas, lo cual provoca una disparidad temporal en cuándo está disponible cada iteración de la plataforma de captura de datos en función de si estás en el entorno cloud o estás en el entorno en casa, decimos nosotros. Claro, no es un problema tan grave porque al final el trabajo arduo es el de la parametrización de los indicadores y tú puedes trabajar con una versión no final del software y lanzar la última extracción de datos una vez que te hayan instalado o puesto a disposición esa versión. Pero bueno, sí que puede provocar que en algunas ocasiones el volcado de datos, si te pones a analizarlo, veas diferencias que no se corresponden con lo que tú esperas si el conjunto original no incluye esas diferencias. Entonces,
pues también sería aconsejable que las versiones de software estuvieran un poco más pulidas, que seguro que va a suceder en las próximas ediciones porque es lo habitual, pero que también se reduzca esta diferencia de tiempo disponible entre el grupo de universidades que utilizan la plataforma tecnológica del proveedor respecto a las que utilizan la versión instalada en sus propios sistemas. Luego indicaré un ejemplo concreto de qué pudo suponer eso. En el caso de las reducciones de jornada, nosotros aquí en Valladolid detectamos un problema, y es que por lo menos la versión de software a instalar, que es la que nosotros utilizábamos, no generaba correctamente las extracciones de datos de las reducciones de jornada a tiempo partido completa. Y cuando subíamos la incidencia a la plataforma, nos indicaban que, bueno, que claro, la versión cloud ya tenía la corrección hecha, pero la otra no. Bueno, al final decidimos hacer el cálculo nosotros a partir del crudo de los datos, y lo pudimos incorporar porque efectivamente la tabla de recogida de datos permitía esa inserción de datos anonimizados y agrupados sin mayor inconveniente. Entonces, bueno, eran 2 líneas, me parece, de la tabla de datos, y efectivamente cuando llegó la versión definitiva, pues los cálculos eran los correctos, pero ahí tuvimos que bueno, emplear un poco de tiempo de nuestra parte de forma inesperada al final del plazo para encontrar una solución. Donde no hemos encontrado forma de trabajar, y me parece lo más significativo de todo, es en el conteo de las retribuciones dependientes de entidades no universitarias. Entiendo que esto es una cuestión muy estructural de cada universidad y de cómo esté configurada. En el caso de la Universidad de Valladolid tenemos 2 entidades dependientes o asociadas de bastante relevancia. Una es la Fundación General de la Universidad de Valladolid y la otra es el Parque Científico. Tal como está diseñado el proceso de datos con la herramienta UXI, primero se hace una extracción de los datos retributivos de las personas. Ese fichero se traslada a un segundo paso donde en base a la parametrización se agrupa, se anonimiza y se generan esos datos agregados. El problema es que en ese paso, obviamente, al anonimizar se pierden los DNIs de las personas y las retribuciones. Por lo tanto, resulta imposible incorporar otros datos retributivos que no estén catalogados dentro de la propia plataforma UXI y que pueden no ser menores, como luego os enseñaré. Esto podría ser resuelto si las universidades tuviéramos acceso a ese paso intermedio previo a la anonimización, de manera que si pudiéramos obtener esos datos adicionales provenientes de pagadores externos, pudiéramos hacer una incorporación a la tabla de datos final, subirla a la herramienta y que la herramienta efectivamente hiciera el agregado y anonimizado de esos datos. ¿Por qué digo que este punto es creo que es significativamente importante? Pues porque nos enfrentamos a un problema de protección de datos. No siempre tenemos convenios que nos permitan recibir de esas otras entidades pagadoras esos datos retributivos, y en ese caso no hay manera de considerarlos de forma cuantitativa de ninguna manera. Pero es que además, como ha dicho Hanna antes, partimos de la suposición de que las tablas salariales normalmente tienen poco sesgo. Entonces, no es ahí donde hay que incidir en la búsqueda de la brecha salarial desde nuestro punto de vista, porque estamos aportando datos con 2 decimales, si queremos, pero ¿qué pasa con las otras retribuciones que no estamos contabilizando? Con los proyectos de investigación, con los convenios, con actividades de formación, los programas propios. Es relevante que estas cantidades no se incluyan por el error que arrastra en los resultados finales del estudio. En el caso de que estas entidades asociadas no nos provean de los datos, la única alternativa es que se los provean al Ministerio. Y como me comentaba en los días recientes una compañera del área de retribuciones, bueno, si es que las universidades cada mes enviamos el modelo 190 con las nóminas de todos los trabajadores a Seguridad Social, o sea que esos datos, digamos que el Estado ya los conoce y seguramente no, obligatoriamente los recibe también del resto de entidades asociadas universitarias. Por lo tanto,
se plantean dos hipótesis de trabajo. O bien las universidades se nos capacita u obtenemos la capacitación para poder recabar esos datos retributivos de forma no anónima para que podamos integrarlos dentro del estudio, no para hacer otro tipo de análisis nosotros. O bien, si no somos la entidad adecuada para recibir y tramitar esa información, pues entonces que se nos pregunte cuáles son esas entidades asociadas para que el Ministerio haga la petición de datos a quien corresponda, porque si no, no van a quedar recogidos en ningún caso. Ya a nivel anecdótico, había algunos errores en la hoja de datos. Usa un contador de número de PDI por categoría y sexo para hacer una primera validación y luego una serie de cálculos, ¿no? Bueno, obviamente si el número de PDI de una fila es 0, pues significa que no hay que hacer cálculos adicionales en esa parte del Excel, vamos a decir. Bueno, pues había unas condiciones de control de error en la parte final de la hoja de trabajo, donde si corregías un dato daba un error, si lo dejabas sin corregir daba otro tipo de error. Bueno, en el contexto era muy fácil darse cuenta de que no era relevante, pero digamos que son más detalles que hay que ir afinando. No creo que se llegue a ver en la transparencia, pero bueno, esta es la parte en la que, según pusieras los datos de una manera, se te iluminaban en el error unas ciertas columnas. Si corregías los datos, te avisaba de errores en otro lado. Y por último, y también anecdóticamente, creo que ya nos pasó en la primera edición del estudio, aunque ya no me acuerdo exactamente cuál fue el motivo técnico, pero en esta segunda edición el fichero con el que estábamos trabajando las universidades incluía macros. Bueno, pues el sistema antivirus de correo electrónico del propio ministerio evitaba la recepción de esos adjuntos tal como se nos había pedido enviar. Y acabamos, pues como siempre, utilizando nuestras herramientas cloud, cada universidad, pasando los enlaces a los ficheros. Se soluciona fácilmente con un portal de subida de ficheros, con una emisión de resguardo de ficheros subido, editado, ¿vale? Cosas habituales en las primeras etapas de un procedimiento. Y para acabar, bueno, un par de reflexiones. Yo no soy experto en área de igualdad, ni mucho menos, pero habiendo trabajado en concreto en el estudio, pues se nos ocurren algunas cosas que creo que pueden dar pie a un debate constructivo. El trabajo arduo que hemos tenido que hacer las universidades, queremos creer que ya está hecho en la parte de parametrización de escalas, de cuerpos, de etiquetado y clasificación de todos los elementos retributivos de una manera o de otra. Suponemos que el modelo de trabajo en el que estuvo trabajando el Ministerio hace ya un año o dos, se le va a dar continuidad y esa parte será fácil o no precisará tanta inversión de tiempo en continuar con ella. Haber recurrido a UXI o a un macroproveedor, a un consorcio universitario, nos ha ayudado también a todos para crear un marco de trabajo más uniforme de lo que tuvimos en la primera edición. Pero entrando ya al tema de resultados, que es lo que yo quería incidir, la Universidad de Valladolid en capítulo 1 tiene un presupuesto de unos 140 y algo millones de euros. En nómina externa y dietas, en el año pasado, hubo más de 14.000 pagos que suman más de 7 millones de euros. Es algo más de un 5% de la masa retributiva, que no están tabulados, que no forman parte de la hoja retributiva publicada en los portales de transparencia que todos tenemos. Esto demuestra que hay elementos al margen de la base que indicaba Hanna del 0 o tendente a 0% de diferencia, donde realmente se produce uno de los criterios de disparidad más elevados. Y si además tenemos en cuenta que no se ha podido incluir en la mayoría de los casos las retribuciones provenientes de las entidades dependientes o asociadas, realmente no tenemos idea de cuál es el porcentaje o el margen de error real de ese estudio. Por lo tanto, sin resolver esas dos cuestiones, diría, desde un punto de vista estadista, que no lo soy, que las conclusiones las tengamos que tomar con un poco más de precaución, pero que se agradece la línea de trabajo y la evolución enorme que ha habido en el procedimiento de análisis del estudio.
Nada más. Muchas gracias, Eduardo. Y para terminar tenemos a Gemma Guerra Mora, que es experta, consultora especializada en la implantación y en la elaboración de planes de igualdad, aunque su formación es de trabajo social y de igualdad de género, y sobre todo lleva 25 años trabajando para la implantación, para el desarrollo de estos planes de igualdad, y es la que nos ha ayudado a nosotros, por cierto, a hacer nuestro diagnóstico y elaborar nuestro plan de igualdad, por lo cual pues estamos encantados, y muchas gracias por venir, y nos va a hablar ahora precisamente sobre los planes de igualdad. Te queda el botón, ¿verdad? Sí. Vale, pues muy bien. Eso preferiría que no lo hubieses dicho, porque así estaba yo en la mesa como que no era nadie. ¿Sabes? Que estaba como en una boda que me he colado, entonces, bueno, iba a poder decir lo que quisiera sin ser expuesta. Ahora ya me has expuesto un poco, Rosalba, pero bueno, lo que sí que puedo decir es que, vamos, yo agradezco, pero en este caso agradezco porque para mí hoy es un lujo. O sea, el poderme sentar en este congreso, con quienes estáis ahí, con quienes han estado antes aquí, que son al fin y al cabo, yo lo único que hago es contar lo que me habéis enseñado, o sea que me siento, bueno, pues eso, como la telonera, pero que ha conseguido estar, vamos, hoy al mismo tiempo tocando, o sea que espero, que aparte de eso, poder daros una visión también, porque además sé que muchas cosas a las que voy a decir las habéis vivido, porque además una característica que tiene el tema de planes de igualdad es que en un porcentaje importantísimo de universidades, así lo expusisteis el año pasado en el estudio que habíais hecho, pues había sido en un porcentaje altísimo asumido por las propias unidades de igualdad, lo que era la elaboración completa del diagnóstico. A raíz de ponerse encima de la mesa un nuevo escenario en el que apareció por hoy una legislación, pero que no estaba claro y todavía sigue sin estar claro si afecta a las universidades, si podéis mirar para otro lado, si hay que hacerlo allí al dedillo. Vamos a ver qué es lo que luego nos pasa, porque una cosa es lo que podemos pensar y lo que nos podríamos agarrar a la legislación, y otra cosa es lo que luego tenemos en el día a día con la situación en la que nos sentamos a negociar planes, que esa es una parte importantísima, y veremos en qué situación están las universidades a la hora de sentaros. Entonces, bueno, os voy a contar un poco toda esa experiencia vista desde fuera, y que encima lo bueno que tengo es que yo no me cae toda el listado de tareas que tendréis que trasladar a mucha gente y a muchos estamentos. Al fin y al cabo, todo viene un poco de lo que se ha hablado en la primera parte, porque al final lo que vamos a hablar ahora es de un micro con relación a todo el macro que se ha hablado antes de igualdad en las universidades, que es planes de igualdad y punto. Y esos planes de igualdad, ¿qué es lo que implican? Pero al final, el problema que nos hemos encontrado, o que os estáis encontrando, o que nos encontramos, y además fijaros las palabras que han surgido, ¿no? Han surgido por ahí antes llorar, Eduardo ha nombrado sufrir, con algo tan bonito como es, que además yo tengo una teoría, la teoría de las 3 Cs, y hoy va a ser la de las 4 Cs, ¿no? Gracias a lo que hemos hablado aquí. Estamos en un momento especial, porque estamos construyendo, y además de algo que aunque sí que llevamos años, y la Ley de Igualdad y la Constitución, pero bueno, en cierto modo, de donde venimos, muchas personas lo tocamos incluso con la mano. Entonces, yo quiero en esta parte sí que también tener un mensaje positivo, de gran valor de todo lo que se está haciendo, y de lo que además eso va a suponer en un futuro. Pero claro, en las situaciones de partida, pues cuando se construye, se desconstruye, y se sufre, se llora y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, yo os decía lo de las 3 Cs, ¿no? Porque al final ahí está la base, en el tema concreto de planes de igualdad en vuestras universidades. El plan de igualdad lo podéis afrontar desde desde diferentes perspectivas. Y según cómo sean también esas perspectivas a nivel del contexto de toda la universidad, porque voy a entender que las personas que estáis aquí representando a unidades de igualdad lo hacéis con las 4 Cs, y seguramente que tendréis algunas más incluidas, las universidades como institución realmente las
4 no las van a tener. Y si no conseguimos esas 4 Cs, no vamos a tener ni planes de igualdad, ni esa transversalidad que os piden en la ley nueva, y vamos con todo lo que os llega a las unidades de igualdad, que no sé por qué os llaman unidades, si tendréis que ser con clave o no sé, porque además unidades al final en muchos casos es unidad, que lo han llamado así ya pensando en que iba a estar por una persona. Yo os lo lanzo, ¿no?, porque es lo que vivís en el día a día, para lo que luego también se os pide, que igual planes de igualdad son planes milagro, lo que estáis aprobando en las universidades. Por un lado, ahora, y esa es la tendencia que sobre todo en los 2 últimos años sí que ha supuesto que los planes de igualdad sí que ya empiecen a sonar en otros estamentos más allá de las unidades de igualdad, es que hay una C que es la de cumplir. Y además esa C de cumplir viene asociada a cada vez pues, mucho más control y ese espacio en el que vivíamos un poco, si teníamos, no teníamos, pasaba, como tampoco se sabía ni se sabe muy bien lo que tenemos que tener, pues vivíamos y sobrevivíamos, pero claro, ahora mismo en algunos casos el no cumplir alguna de todas las cuestiones que llevan aparejadas los planes de igualdad nos supone el desaparecer. En este caso sí me pongo dramática, pero es que es verdad. Las universidades, las empresas y la sociedad en general. La igualdad es un principio, como bien han dicho esta mañana, y tiene que ser un principio que cale en la sociedad a todos los niveles. Y cada vez está desde instituciones que tenemos que dar cumplimiento, como la Unión Europea, porque hoy hemos hablado de normativa estatal, pero lo que viene no es algo de nuestra normativa. Nos están diciendo todos los días más cosas a incorporar y algunas que os van a afectar muy directamente. Pero bueno, la de cumplir sí. Entonces, cuando nos cogemos a la C de cumplir es cuando de repente aparece esa necesidad de tenerlo y empezamos un proceso de negociación con la necesidad de cumplir y en el menor tiempo posible para dar cumplimiento a esas otras instancias que nos están apurando. Y ese nunca es un buen inicio para negociar algo que pretende la siguiente C, que pretende cambiar. Y en este caso pretende cambiar una institución, una forma en la que se organice la toma de decisiones, en la que se organice el cómo se gestiona absolutamente todo dentro de la universidad y algunos apuntes ya habéis tenido antes. Y bueno, si tuviésemos esa C, pues la importancia que ganamos como unidad a la hora de ser quienes lideráis o quienes impulsáis el inicio de un plan de igualdad, pues va tomando otro cariz. Y otra C ya muy importante también y que cada vez se va viendo más es la de competir. Si ya no solamente es cumplir, cambiar tendría que ser la primera C, por supuesto. Si además queréis competir como universidades, que cada vez también estáis en un panorama mucho más exigente en muchos aspectos, pues o aprendemos que todo lo que tenga que ver con la igualdad tiene que estar en el centro de la toma de decisiones, pues es que va a ser una condena al fracaso de la propia institución. Entonces, bueno, este es el panorama del que tendría que partir. Hoy lo habéis hecho y mira, Dolores decía muchas cosas que digo, pues es que me ha cogido el bloc de notas, ¿no? Porque al final se van a repetir en ese sentido, porque al final lo que estáis viendo en la universidad luego sucede a la hora de hacer el plan. ¿Qué pasa? De repente alguien tiene que coger esta pelota caliente y no se sabe muy bien, porque de hecho cuando habéis surgido las unidades de igualdad ni siquiera se sabía que tenía que haberlas, pero nunca tuvimos claro ni para qué, ni cómo, ni cuándo, ni algo muy importante, con qué. Ahora sí sabéis con qué, tenéis los datos de lo que tenéis en vuestro informe y el presupuesto que manejan un porcentaje importante de universidades y por eso yo lo llamo planes milagro. O sea que está claro. También es cierto que tiene que ver con el género. Las unidades de igualdad pues están lideradas en la mayoría de los casos por mujeres y al final todo esto influye. Todo es, no hay un único camino, es un conjunto de muchas cuestiones. Entonces, bueno, intentasteis desde esta red, que lo aprobasteis en vuestro funcionamiento, el elaborar unas funciones
y bueno, no sé qué habíais comido ese día porque pusisteis la primera, o por lo menos la que tenéis en el informe, elaborar planes de igualdad. Digo, qué inocencia, Dios mío, que cogisteis esa patata caliente que luego es algo que a nivel de unidades os está trayendo pues muchísimos quebraderos de cabeza, y es una función más dentro de las otras muchas que teníais, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera cuestión, y además va un poco también en la línea de lo que se ha hablado esta mañana. Las unidades de igualdad es el camino hacia el que hay que ir. Tenéis que ser unidades que seáis ese soporte experto que hablabais esta mañana, pero que seáis un soporte. No podéis ser las responsables de la política transversal de la igualdad en las universidades. Y si lo conseguís con las estructuras que hay, chapó, vamos, y que lo tendremos que trasladar a todo. Eso en la primera cuestión, y ahí es donde viene la siguiente. A la hora de iniciar el plan de igualdad nos encontramos con la primera situación, ¿no? Que venimos de una etapa en la que muchas universidades, por no decir la mayoría, pues teníais vuestro documento de plan de igualdad, y que además podíais, desde mi punto de vista en este sentido, yo creo que la normativa que se ha aprobado en el 2020, los reales decretos, el espíritu va dirigido a las empresas, y solamente hay un apartado en el que hablan de personal público, que es en el 902, en la parte de auditoría retributiva, que dice que el personal laboral sí que está sometido a auditorías retributivas, pero yo, por más que leo, releo y requeteleo, no encuentro, y de hecho lo que encuentro que se pide no está adaptado para nada para ninguna administración pública, y muchísimo menos para las universidades. Entonces llega el momento de afrontar esta realización del plan de igualdad, pero claro, hay 80.000 lagunas. ¿Qué tengo que recoger en ese diagnóstico? ¿Hasta dónde llega el diagnóstico? Solamente es el personal, ¿qué hace? Yo tenía lo del alumnado, ahora dónde van todo ese tipo de cuestiones. Ahora sí que me siento a negociar con sindicatos, pero ya empezamos a hablar de unas cosas que antes tampoco se hablaban, de porcentajes de representatividad, porque nos hemos leído el 901, que es como de un teléfono, eso no se nos va a olvidar nunca, el 901-2020, si llamas desde fuera de Valladolid. Entonces nos lo hemos leído todas las administraciones, empresas, porque ha tenido muchísima, y porque además incluso las propias inspecciones de trabajo también tienen ahí un poco de jaleo, y entonces te puede llegar una carta, siendo de una universidad, por ejemplo, de Valencia, en la que te dice la inspección de trabajo que saben que tienes más de 50 personas en plantilla y que presentes el plan en la inspección que no lo tienen, ¿no? Y entonces dices, pero esto depende de trabajo, depende de universidades, depende de igualdad, preguntas a igualdad y te dicen, no, esto es de función pública, que están trabajando en el decreto que lo va a regular. El RESCON es para esto otro. Al final entras en RESCON y están los planes de las universidades, pero de repente en diciembre se aprueban los presupuestos generales del Estado y dicen que a los 3 meses va a haber un registro para las administraciones públicas. Esto yo voy a haceros una pregunta también, porque yo con universidades y con otro tipo de administraciones públicas hemos depositado los protocolos de acoso y los planes de igualdad, pero hasta ahora no sabemos nada. Y además es que es imposible, yo por lo menos, y lo he intentado a través de contactos del Ministerio de Igualdad, dar con quien está detrás de ese correo electrónico donde se envían. Yo no sé si, porque además no depende de universidades, depende de función pública. Entonces al final nos encontramos a la hora de hacer algo tan importante que habéis dicho esta mañana. Necesitamos tener datos para ver de dónde partimos y para saber a dónde vamos, porque con saber de dónde partimos y hacia lo poco donde vamos a ir es cuando podemos establecer medidas que realmente veamos luego el efecto que pueden tener, y pequeños pasos son los que al final en estas cuestiones cambian muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, esta laguna la estamos resolviendo, intentando, porque además luego nos sentamos con los sindicatos y nos dicen, no, la herramienta de la universidad a mí me da igual, pero yo como me sé la del Ministerio de Igualdad, a mí me lo pasas a la del Ministerio de Igualdad con la valoración de puestos del Ministerio de Igualdad. O sea que al final tenéis auditoría para el plan de igualdad, auditoría para responder a la universidad. Entonces,
todo eso es necesario. Es un momento que os digo de construir. Al final está todo el mundo y al final es necesario estos espacios y aquí sería necesario que cuando hablemos de algo esté empleo, esté universidades, esté igualdad, esté en todos los estamentos y al final no la representación de quienes tiramos solamente de un, o tiráis de un lado, yo ya me incluyo, vamos. Entonces, bueno, el tema de los datos. Las universidades tenéis todo tipo de datos, o sea, pero es que tenéis cada uno puesto de una manera. Muy bien, ahora ya sí que termino, rapidísimo. Puesto de una manera. Al final todavía a mí me sorprende con la pesadilla que ha sido lo de los datos desagregados por sexo y dicho, que todavía entras y tendríais hasta medio diagnóstico hecho. Si todo lo que tenéis colgado en vuestras páginas web llevara reflejado la situación de mujeres y de hombres. En unos casos sí, en otros no. Y al final todo eso pasa porque las unidades de igualdad y quienes lideréis el impulso de planes, y yo, por ejemplo, esta última etapa me está haciendo que el próximo plan que inicie lo voy a hacer totalmente diferente y no voy a pedir ningún dato hasta que no estemos en la misma mesa todas las entidades que lo tenemos que recoger, porque al final yo os mando un listado enorme, que junto con el que os pide el sindicato, ¿no? Y lo coge la unidad de igualdad. Y os tenéis que ir puerta por puerta a suplicar y que luego mandan porque lo tienen estructurado de otra forma, porque paralizan, porque estrés, porque los tiempos, porque hemos empezado a negociar con un reloj marcha atrás y todo eso al final nos pone en una posición de debilidad porque estáis pidiendo y yo me uno al pedir, ¿no? Estamos pidiendo, intentar molestar lo menos posible, pero eso que sufren al final también se convierte en que a las unidades de igualdad y a las agentes que os ayudan pues hay un poco de odio en el momento que ven el correo que entra de ahí, ¿no? Dicen, ya estás con todo lo que tengo. Y eso pasa porque no tenemos la importancia suficiente de lo que estamos haciendo cuando al final sí la tiene, y no es algo porque lo digamos, es que tiene tantísima porque puede depender hasta la continuidad de una universidad si no aplicamos la transversalidad de género, el acoso, la brecha salarial, todo lo que viene con el tema de promoción y de paridad en los órganos de decisión, que si no es por la ley que se intentaba aprobar ahora, tenemos otra ya del Parlamento Europeo que va dirigida a empresas y que se va a ir trasladando a todo. Entonces, bueno, al final yo sí que quería haber hecho un poco de fortalezas y debilidades y es que lo tenéis todo, tenéis a la gente experta que sabe, tenéis esa vocación de servicio, que me encanta cuando lo decís, que es así, esa voluntad. Pero lo que sí que es una completa debilidad es que no hemos sabido comunicar la importancia que tiene la igualdad. Y eso lo tenemos, sensibilizar sí que lo estáis haciendo muchísimo, pero tenemos que comunicar y que al final, pues igual la persona que tiene los datos se tiene que tragar las comisiones de negociación del plan de igualdad para que vean de dónde viene, porque además si no lo hacemos así no podemos hacer luego los seguimientos. Es que en nada a la mayoría os va a llegar, si ya habéis empezado, la tortura del seguimiento y que ahora estáis un poco libres, pero que es la siguiente línea de seguimiento y que no os llegue la carta porque no os podéis imaginar lo que piden cuando se ponen a mirar lo del seguimiento. Entonces hay que llevarlo a rajatabla y es necesario sentar bien las bases. Entonces, bueno, al final un poco más de lo que quería, pero ya. Muchas gracias, Gemma. Bueno, tenemos unos minutos para hacer unas preguntas y allí atrás hay. Bueno, buenas tardes. ¿Ya? Vale. Buenas tardes ya. Mis felicitaciones a las 3 personas que han participado en la mesa, porque verdaderamente, a pesar de que seguro que todas hemos hecho los planes de igualdad, pues ha arrojado mucha luz las tres ponencias. Pero yo quiero darte las gracias, Hanna, en nombre de la ROIGEU, en nombre del Comité Ejecutivo y en el mío propio,
por tu inestimable colaboración y apoyo constante que no hemos recibido principalmente del Ministerio de Universidades y en concreto pues de ti, tu persona en concreto, porque nos ha recibido constantemente al comité ejecutivo. No, bueno, es que estamos en nuestro gran día, ¿no? En el de la Asamblea de la RIGEU. Yo creo que el conjunto de la RIGEU, yo creo que te deberíamos dar un aplauso y agradecerte todo tu trabajo, todo tu labor y todo tu apoyo. Muchas gracias, Hanna. Muchas gracias. Pues siguiente pregunta. Hola, yo soy Iciar Ruiz Jiménez de la Universidad Autónoma de Madrid, directora de la Unidad de Igualdad. Agradeceros también las intervenciones y estamos justo haciendo en la fase final de elaboración del cuarto plan, del diagnóstico, y hemos estado con esa maravillosa auditoría retributiva. Y simplemente comentar alguna cosilla sobre ello. Entiendo que los datos que se van a publicar la próxima semana del Ministerio se refieren al PDI, y una de las cosas que nosotros hemos tenido una gran dificultad, y es por saber si hay buenas prácticas o cómo podríamos pensar conjuntamente, es que también tenemos todo el colectivo del ahora llamado PTGAS, los PAS y las PAS. Y realmente a mí me parece que también ha sido para nosotras todo un reto hacer la auditoría retributiva para la parte del PTGAS. Y entonces, bueno, era por saber si hay algún tipo de idea de que se incorpore en el análisis que se va a hacer comparativo con todas las universidades también a ese colectivo, ¿no? Luego, una de las cosas que ha comentado Eduardo es una de las cosas que a nosotras nos parecía que claramente es muy, muy importante que trabajemos todas las universidades y el propio Ministerio, que tiene que ver con todos esos complementos que vienen fundamentalmente en el caso de la autónoma por el artículo 83, que son los que está gestionando la Fundación General de la UAN, que es, entiendo a eso que estás refiriéndote, de una entidad dependiente sería en este caso esta. Y pensamos que ahí va a ser muy similar o mayor que la de complementos de proyectos de investigación, que en el caso de la autónoma es bastante más elevado de lo que has dicho, es un 34% en complementos por proyectos la brecha salarial. Entonces, me parece que sería muy, muy importante toda esa complementos salariales que están llegando al PDI en esa carrera tan diferenciada en toda la parte de complementos de productividad, pero también de antigüedad, como se recoge. A mí me parece que estamos dejando fuera del análisis el grueso de donde está la verdadera, añadiendo a la que ya hay, brecha salarial en la parte esta. Entonces, me parece muy importante ese comentario que Eduardo ha hecho, porque nosotros lo hemos identificado y creo que tenemos que pensar conjuntamente cómo hacer que eso salga, se visibilice y se pueda computar, ¿no?, en las auditorías retributivas. Sí, solo por puntualizar, bueno, nos llevamos todas las propuestas y las críticas constructivas, muchas gracias por ellas, y efectivamente este tema de los complementos que vienen por fuera de los que ya se están registrando, tomamos nota. Tenemos una comisión de trabajo técnico para el informe que hacemos evaluación, digamos, como una depuración metodológica entre informe. Procuraremos dejar listo el informe antes de fin de legislatura para la siguiente, y sí que está planteado tanto PTGAS como universidades privadas que van a ser dos informes separados de este, por las características, para que tengan comparabilidad entre ellos. Y sí que está previsto tanto el PAS, PTGAS como un informe propio de universidades privadas. Sí, perdón, es que se me había olvidado. Con el apoyo de una consultoría para la parte del plan, les hicimos llegar el informe de auditoría retributiva, que lo hicimos en la universidad, y una de las cosas que ellas nos planteaban es si se podía hacer. Yo no soy técnica y a lo mejor nos podéis ayudar, si se podía hacer lo que el Real Decreto establece en la auditoría retributiva, que es un análisis por puestos de igual valor. Este segundo tipo de análisis, que en el caso de la Administración, como están los salarios, los sueldos fijados y demás, entiendo que fundamentalmente en el caso del PDI hay mucha literatura, pero en el caso del PTGAS, si
cobran lo mismo las personas que trabajan en limpieza y jardinería. Entiendo que va por ahí esto que se llama un análisis por puestos de igual valor, que no tiene que ver con el análisis de los salarios que tienen las personas en función de su categoría profesional o de si están en el nivel 1, 2 o 3 de la administración. Este segundo tipo de análisis que supone que dice el Real Decreto que hay que hacerlo, esto no figura en ninguna parte que yo haya encontrado, perdonadme si estoy metiendo la pata, porque soy muy nueva en todo esto, en las auditorías retributivas que tienen que ver con la administración, y en este caso con la universidad. Y sobre esto, si me podéis dar alguna pista o algo, o no hace falta porque es administración y los salarios vienen por ley, todo esto. Yo, si quieres, nos quedamos el contacto y lo hablo con el equipo, pero no te sé responder. Hola, buenos días. María Silvestre, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Deusto. Muchas gracias por la intervención. Yo quería hacer una reflexión, también una puesta en común, ¿no?, de lo que está suponiendo la aplicación sobre todo los Reales Decretos 901, 902, haciendo un previo, ¿no?, a lo que supone la complejidad de la auditoría retributiva, lo que se comentaba antes, ¿no?, la importancia de atender a la brecha salarial del PAS, la importancia de hacer la auditoría también de los puestos de igual valor, porque es algo que complejiza muchísimo también el previo de la auditoría retributiva, sobre todo cuando estás trabajando no solo con el PDI, sino con el PAS. Es un poco la reflexión sobre el efecto no deseado, ¿no?, de los Reales Decretos en lo que está suponiendo en las universidades, o por lo menos en mi universidad, la aprobación del diagnóstico y del plan de igualdad y sobre todo los contenidos de los mismos, ¿no? Al final, yo creo que el Real Decreto no pensaba en universidades ni en la administración pública cuando establece, ¿no?, todo ese listado de obligaciones que me parecen fantásticas porque se refieren todas a la protección de condiciones laborales, ¿no?, y a la igualdad en ese ámbito, pero realmente en nuestro caso el haberlo llevado al ámbito de la negociación colectiva, donde ya estaba, porque somos universidad privada, hace que los sindicatos únicamente exijan por parte de la dirección de la universidad el cumplimiento de las cuestiones que están recogidas en el Real Decreto. Entonces, cuestiones que están vinculadas con la igualdad en el alumnado, con la propia misión, identidad que cumplen las universidades en la educación, la transversalidad de la perspectiva de género en educación o en investigación, la propia comunicación de la universidad, queda fuera o está quedando fuera del marco de la negociación, ha quedado fuera del diagnóstico que están negociando y que les está costando aprobar, pues bueno, porque se introduce un elemento, pues bueno, de distorsión o de confrontación que antes no había, ¿no? Entonces, ¿cómo corregir esas cuestiones? Porque nos estamos viendo, en nuestro caso, que vamos a tener que ir al final. Yo estoy en la comisión negociadora en calidad de la Unidad de Igualdad, pero claro, al final todas estas cuestiones no están entrando en la negociación y finalmente aparecerán casi como un anexo en el plan de igualdad, es decir, todo lo relativo a educación, investigación, alumnado y comunicación, ¿no? Y antes se comentaba, es decir, las unidades de igualdad os habéis puesto en la espalda la elaboración de los planes. Sí, porque es que si, bueno, eso es nuestro caso, si la unidad de igualdad no asume esa responsabilidad en nuestra universidad, el cuarto plan de igualdad, que es el próximo, va a ser muchísimo peor y mucho más deficiente y mucho más incompleto que el tercero que aprobamos en el marco de un proyecto europeo, Green Rules, y donde había, ¿no?, esa sensibilidad por otras muchas cuestiones más allá de las condiciones laborales, que digo que son fundamentales, ¿eh? Y en nuestro caso los sindicatos están mucho más preocupados por la situación del PAS, por la brecha salarial del PAS, porque realmente es un sector ampliamente feminizado donde la estructura de poder está muy masculinizada, porque sus condiciones laborales están mucho más, son más rígidas con relación a los temas de conciliación o incluso el acoso laboral. Es decir, creo que es un ámbito que no podemos dejar de trabajar en las universidades y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Entonces, si se ha pensado en ese efecto no deseado que tenían unos decretos que creo que nacen con muy buena voluntad, pero que nos están complicando bastante la vida a quienes queremos impulsar políticas de igualdad en el ámbito universitario. Hablo de mí, no estoy asumiendo que os represento a todas, pero creo que, y sé que eso está en la mesa del Ministerio de Universidades, lo ha llevado la RUIGEO a través de nuestra representante, pero a ver si está previsto un poco hacer algo al respecto. Gracias. Sí, con respecto a tu pregunta en concreto, efectivamente la RUIGEU lo trasladó y también la Mesa de Género y Universidades
al Ministerio. Se incluyó en la redacción de la LOSU con rango de ley orgánica superior a los reales decretos la obligatoriedad de un plan de igualdad de recursos humanos y un plan de igualdad estratégico en las universidades, y se diferencia entre esos dos. Todavía tiene que haber una transposición a los estatutos, y en cualquier caso es algo que la SGU está barajando también para incluir en decreto, para que haya esta diferenciación. También siendo conscientes que esto incurre en algo que decimos todo el tiempo, sobre todo decís, la carga de trabajo de las propias unidades. Esto quiere decir que hay 2 planes de igualdad diferenciados, lo cual duplica el trabajo, etcétera, y eso debería tener aparejado pues, recursos económicos para poder hacerlo, etcétera. Todo ello está en negociación. En la ley ya está reflejado, O sea, que el camino sí que es que haya esos 2 documentos en las universidades, precisamente atendiendo a la falta de especificidad que había en los decretos, y que pase bueno, nos habéis trasladado que las negociaciones son sindicales, y entonces se desdibuja toda la parte estratégica y transversal que precisáis en las universidades. Sé que no es que no está solucionado, pero está en camino de ello, y el equipo es consciente. Yo, Rosalba, si me permites un momentito, hay 2 cosas que habéis comentado que yo personalmente querría expresar mi opinión. Rosalba, podrás corroborarla o rechazarla. La parte de retribuciones de PTGAS, yo creo que son poblaciones suficientemente dispares en cuanto a carrera profesional y conceptos retributivos como para que sean estudios separados. Juntarlos solo provoca el enmascaramiento de las diferencias retributivas, y creo que tiene su sentido por separado. Y en cuanto a la última intervención de los servicios universitarios, en el caso concreto de la Universidad de Valladolid, no sé si es algo peculiar nuestro, pero las jefaturas de servicio son mayoritariamente mujeres. Me viene a la mente solo una, en la que hay una persona masculina como jefe de servicio. Bueno, no sé si hay una pregunta más, porque si no, tenemos ahora la comida. Si no hay ninguna pregunta, nos vamos un momento a dirigir a comer. La comida es en la Facultad de Medicina, que es esta calle hasta el final, está a 7 minutos andando más o menos, y volvemos a las 4 en punto. Esta tarde dudamos en algún momento si mantener las visitas por el chaparrón previsible, pero parece que no va a llover, así que hemos confirmado que no va a llover a la hora de la visita, no que no va a llover. De momento mantenemos las visitas, ¿de acuerdo? Guiadas de esta tarde. Pues nada, vamos a comer. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia esta mañana.